Tengan todos ustedes un cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver el ciclo biológico de Ascaris lumbricoides, agente etiológico de la ascariosis o ascariasis. En lo que respecta al ciclo biológico, el hospedador habitual de este parásito es el ser humano. En la luz del yeyuno y en menor medida ilion del intestino humano, vive el adulto de Ascaris lumbricoides, adulto hembra y adulto macho. Ese es su hábitat. Ahí, adulto hembra y macho copulan y producto de ello la hembra desarrolla huevos que son eliminados a la luz del intestino. Son arrastrados por el tránsito intestinal y salen con la materia fecal. Para continuar el ciclo biológico, estos huevos deben llegar a la tierra, por lo que este parásito es un geohelminto. El suelo debe de ser arenoso, debe ser con una humedad adecuada de aproximadamente el 70% y debe ser a una temperatura adecuada de 20 a 30 grados con promedio de 25. Además, no debe estar el huevo directamente expuesto a la luz solar, o sea, debe estar en la sombra. En esas condiciones el huevo puede continuar su desarrollo. El huevo normalmente es eliminado sin contener una larva. En esas condiciones citadas, en esas condiciones, el huevo desarrolla en su interior a la larva de primer estadio o L1. La larva L1 en esas condiciones puede evolucionar y formar la larva de segundo estadio, todo dentro del huevo. Y finalmente la larva de segundo estadio formar a la larva de tercer estadio, o sea, hacer una última ecdisis o muda. Todo ello dentro del huevo. Entonces, el huevo larvado con L3, denominada larva L3 filariforme por la forma del esófago, ese huevo larvado con L3 es la forma infectante de este parásito. Para continuar el ciclo biológico, el huevo larvado con L3 filariforme debe de ser ingerido por el hospedador habitual, ya sea un nuevo hospedador o el mismo hospedador que ha eliminado los huevos. Una vez que el huevo es ingerido, ocurre un ciclo complejo dentro del ser humano para que se pueda desarrollar el adulto, como veremos a continuación. El huevo larvado con L3 al ser ingerido pasa por el estómago y el duodeno. Por acción de los jugos gástricos y duodenales, así como también de la secreción pancreática y biliar, se estimula la eclosión del huevo. Ahí en la luz del intestino delgado, por las condiciones físico-químicas locales, el huevo eclosiona. Entonces, la larva L3 sale del huevo, la larva penetra el epitelio intestinal hacia la mucosa e ingresa a los vasos sanguíneos del intestino de esa región. Es arrastrado por el torrente sanguíneo. Recordemos que los intestinos drenan su sangre hacia la circulación portal y de esta forma al hígado, por lo que la larva es arrastrada por el torrente sanguíneo hasta el hígado, luego por las venas suprahepáticas a la vena cava inferior, luego al corazón y finalmente del corazón a los pulmones por la arteria pulmonar, siendo su destino entonces los capilares pulmonares. Dato importante, algunas larvas L3 penetran pero no ingresan al torrente sanguíneo, sino perforan toda la pared intestinal, bien, toda la pared intestinal. Esto lo hacen usualmente a nivel del ilion y del ciego y caen de esa forma a la cavidad peritoneal. Estas larvas pueden ascender por la cavidad peritoneal hasta llegar a el hígado, penetrar la cápsula de Gleason y luego de esa forma llegar a la circulación, bien, y ser arrastradas, como en el anterior caso descrito, hasta la circulación pulmonar. Una vez llegan a los capilares pulmonares, se detienen en la red de capilares pulmonares, queda retenida la larva y ahí evoluciona de L3 a L4. La L4 penetra la base alveolo-capilar para llegar al árbol respiratorio. La L4 asciende activamente por el árbol bronquial y puede esto ser favorecido por la tos y el mismo movimiento de los cilios ahí en el árbol bronquial. Asciende hasta llegar a la faringe inferior, a la unión de las vías respiratorias con el tubo digestivo. Y ahí en la faringe es deglutida, pasa por el esófago, estómago y finalmente al duodeno, o sea, al intestino delgado. Ahí en la luz del intestino delgado, la larva L4 realiza una última muda o ecdisis para evolucionar a L5, o también conocido ya como adulto joven. Algunos autores, valga la redundancia o valga la aclaración, algunos autores
sugieren que también puede ocurrir esta última éctesis, esta última evolución de L4 a adulto joven o L5, puede ocurrir en la luz de las vías aéreas, o sea, en el árbol bronquial e incluso en el alveolo. Entonces, sí, hay algunas variaciones descritas. Bueno, una vez llegado a la luz del intestino, se forma el adulto. Pasado un periodo de tiempo, se desarrolla el adulto ya maduro, crece la larva L5 o también llamado adulto joven, y los adultos maduros pues ahí en la luz del intestino viven en su hábitat y copulan. Y bueno, de esa forma volvemos al ciclo biológico, al inicio del ciclo biológico ya descrito. Entonces, algunos detalles para finalizar. El ciclo es de tipo monoxeno. El hospedador es el ser humano. El hábitat es la luz del yeyuno y en menor medida ilion. Sin embargo, en infecciones graves con alta carga parasitaria, puede estar poblado de parásitos todo el intestino delgado. La forma infectante es el huevo larvado con L3 filariforme. La vía de infección es oral y el mecanismo es la ingestión de ese huevo larvado con L3 porque el huevo contamine agua o alimentos. La transmisión es heteroinfección, ¿no?, de una persona a otra, pasando primeramente por un pequeño periodo de desarrollo en la tierra. Sin embargo, no se descarta la transmisión transplacentaria. Esto porque ha habido un caso en el cual se ha detectado el Ascaris desarrollando síntomas en un niño de 7 días de vida. A los 7 días ya tenía síntomas y a los 40 días se ha identificado que tenía en la luz del intestino Ascaris lumbricoides. Se han detectado huevos de Ascaris lumbricoides en su materia fecal. Entonces, dado que el tiempo de desarrollo en la tierra es más largo que esos 7 días, no se descarta la posibilidad de una transmisión transplacentaria. Por último, el parásito tiene ciclo de luz. Recuerden que este ciclo es aquel por el cual algunos nemátodos pasan, en el cual el parásito llega al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo es arrastrado a los pulmones, bien, a los capilares pulmonares hasta llegar a la luz de las vías respiratorias. Entonces, ese ciclo llamado también hemotisular lo posee este parásito. Es requerimiento que pase por ese ciclo de luz para culminar el ciclo biológico, como hemos descrito. Las condiciones de desarrollo en el suelo, dado que es un geohelminto, son la humedad. Recuerden, aproximadamente 70%, calidez de 25 a 30 grados centígrados, luz solar no directa y un suelo arenoso. El tiempo para formar la larva en la tierra es de 2 a 4 semanas, por eso es que se ha especulado que en ese niño ha ocurrido la transmisión transplacentaria. Miren que se requiere bastante tiempo para desarrollar a la forma infectante, que la infección sea por vía oral. El periodo prepatente, desde que uno ingiere a la forma infectante hasta que se pueden observar huevos en la materia fecal, es de 2 a 3 meses. La longevidad del adulto es de 2 años aproximadamente y el huevo puede aguantar aproximadamente 2 años en condiciones ambientales estándar. Sin embargo, en condiciones de laboratorio, o sea, facilitada por condiciones adecuadas, se ha visto que puede durar como huevo viable por 7 años. Entonces, eso sería en relación al ciclo biológico de Ascaris lumbricoides. Espero les haya servido, espero les haya ilustrado y muchas gracias por su atención.